Les vamos a estar contestando tres preguntas que muchas de las personas tienen en relación al arrepentimiento. Número uno, ¿qué es el arrepentimiento? Número dos, ¿para qué nos sirve el arrepentimiento? Y la número tres, ¿qué pasa si no me arrepiento? Y la primera respuesta que vamos a dar al arrepentimiento, el arrepentimiento es un mandato de Dios para todo ser humano. Eso lo encontramos ahí en Hechos 17:30, donde Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Como vemos, ahora el Señor nos pide que todos tenemos que arrepentirnos. Quizás diga, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Mire, dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Como pecadores todos tenemos que arrepentirnos delante de Dios, delante del Señor. Y esto es un mandato de Dios para todo ser humano. Después vemos en San Mateo 3:8 que dice que el arrepentimiento es un cambio de vida muy notable en la persona, en donde esto se puede ver en sus obras. San Juan el Bautista les dijo a los escribas y fariseos que venían a él para ser bautizados por él. Él les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no basta solamente yo quiero, sino tenemos que tener frutos de arrepentimiento. Es un cambio que la gente debe demostrar, que debe de presentar. No solamente el bautismo, tiene que ver un arrepentimiento genuino, total. Y en San Lucas 19:8 también ahí vemos con Zaqueo, dice la escritura que cuando él estaba sentado a la mesa con Jesús, ahí en su casa, lo vemos cómo él se arrepintió y vemos cómo el cambio es interno. Dice que él le salió a hacer algo desde su interior. ¿Y qué fue ese algo? El dar la mitad de sus bienes a los pobres. Él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo los he defraudado, dijo, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Mire, aquí vemos ese cambio interno cuando se produce el arrepentimiento. La persona trata de corregir algo, de en cierta forma corregir lo que estaba mal. Ese es el cambio interno que se produce cuando una persona se arrepiente delante del Señor Jesucristo. Qué hermoso cuando alguien está dispuesto a hacer eso. Y la palabra del Señor Jesucristo que salió, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando una persona se arrepiente de todo su corazón, es que el Señor ha hecho algo en esa vida, en ese corazón, en esa familia. Dice, y con esto entendemos que el arrepentimiento es un cambio muy notable de vida, dice, en la vida del creyente. O sea, en el Señor Jesucristo, para tener una mejor relación con Él, una mejor comunicación con Él. Entonces podemos entender que cada persona que quiere estar con Dios tiene que arrepentirse primero. Segunda respuesta, ¿para qué nos sirve el arrepentimiento? Mire, número uno, para entrar a su reino. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí podemos ver lo importantísimo que es el arrepentimiento para poder entrar al reino de Dios, para poder estar en su presencia. Si no hay ese arrepentimiento, lógicamente no se puede entrar. Para entrar, estar con Dios, tenemos primeramente que arrepentirse, pero de verdad, un arrepentimiento genuino, auténtico, verdadero. El arrepentimiento nos sirve
para no ir a un lugar de tormento, de castigo, denominado el infierno, el lago de fuego ardiendo. Lo vemos ahí en San Lucas 15:9, dice, donde el rico, mire, la parábola del rico y Lázaro, dice que el rico fue a dar a un lugar equivocado donde no está Dios. Dice que en ese lugar él estaba siendo atormentado por una llama. Y él, mire, se conformaba solamente con que Lázaro, él pedía que, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama. Mire, se conformaba con tan poquito porque sabía en su conciencia, en su corazón, que no merecía mucho. Él deseaba solamente poquito, algo para refrescar su lengua. ¿Qué tanto le podría haber durado eso? Pero mire, algo más que podemos notar en este hombre rico, ¿qué fue lo que lo llevó a ese lugar? Su vanidad, su orgullo, su arrogancia, su falta de amor al prójimo, su falta de buscar de Dios en esta vida. Mientras pudo hacerlo, no lo hizo. Siempre lo dejó por desidioso, por sus banquetes que él realizaba. Mire, nunca se ocupó de buscar de Dios y de las cosas de Dios. Eso lo llevó a un lugar de tormento, un lugar de castigo. Eso es lo que le espera a toda persona si no se arrepiente en esta vida. Porque debemos de notar también que una vez caído en el lugar de castigo, en el lugar equivocado donde no está Dios, las oportunidades se acaban. Es mentira que con misas te sacan del infierno. El rico, que le podía haber faltado para haber dejado todo pagado, misas para que lo sacaran, pero mire, ya se dio cuenta que no había oportunidades para él de ninguna índole. Solamente él pensó en su familia. Él dijo, tengo 5 hermanos. Padre Abraham dijo, envía a Lázaro para que le hable a mi familia. Tengo 5 hermanos y no vengan a dar a este lugar. Mire, él estaba preocupadísimo en ese lugar por su familia, por sus hermanos. Pero él encontró la clave para no ir a dar ese lugar. Dijo, si se levantare uno de los muertos, se arrepentirán y no vengan a dar este lugar. Mire, él se dio cuenta que si una persona se arrepiente aquí en esta vida, lógicamente no va a ir a dar a ese lugar equivocado donde él cayó, donde él todavía por una eternidad ahí se va a estar, mire, va a estar sufriendo ese castigo en el lago de fuego ardiendo. Dice la escritura ahí en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los idólatras y los mentirosos, dice, su parte será en el lago de fuego ardiendo, que es la muerte segunda. Y nos habla de la segunda muerte, no de la primera. Algunos dicen que el infierno es la primera, aquí la sepultura, pero no, aquí nos está hablando el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, de una segunda muerte, que es en el lago de fuego ardiendo, donde no está Él, donde es puro tormento. Dice, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. El Señor nos habla lógicamente a través de una parábola, pero una parábola son ventanas que podemos ver hacia la eternidad. Mire, lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos, Dios nos lo muestra con los ojos espirituales. Tú lo tienes que ver, tú lo tienes que entender a través de esta parábola. Lo que te espera si no te arrepientes hoy en esta vida mientras la oportunidad está presente. Por eso hoy estamos hablando de 3 respuestas a las dudas que el hombre tiene en relación al arrepentimiento. Y la número 3 dice que el arrepentimiento nos sirve para tomar la firme decisión de que vuestros pecados sean perdonados y todos podamos ser propiedad de Dios. Ahí en Hechos 2:36 dice el Señor, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hay una promesa de parte de Dios, que si nos arrepentimos y nos bautizamos, mire, dice que nuestros pecados serán perdonados.
por la obediencia a Dios y a su palabra, el Señor perdona nuestros pecados cuando nos apegamos a su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Solamente Él nos puede perdonar nuestros pecados. No es otra persona, no es otro personaje. La Biblia dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente somos salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que arrepentirnos delante de Él. Arrepentirnos y reconocerle como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Hoy tú tienes que confesar que Jesucristo es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él es tu dueño, que Él es tu Dios todopoderoso. Es el único que nos da salvación, porque es el único Dios vivo. Él murió por nosotros, pero no se quedó muerto. Él resucitó al tercer día de la tumba y está vivo para interceder por ti, por mí y por toda la humanidad. Él fue la única ofrenda aceptable delante de Dios. Por eso Él es único para nuestra salvación. El arrepentimiento es para recibir el don del Espíritu Santo y para que seamos propiedad de Dios. Ahí en Romanos 8:16, dándole lectura, dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero para recibir el Espíritu Santo de la promesa de Dios para todo ser humano, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mire, primeramente tenemos que arrepentirnos. O sea, Dios no da su espíritu solamente a cualquier mundano o pagano que vive en pecado. No, primeramente este cuerpo tiene que ser limpiado con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber un arrepentimiento para que el Señor pueda darnos de su espíritu, de su poder, de su presencia, de su Santo Espíritu. Dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, cuando Él nos da su espíritu, venimos a ser hijos de Dios, propiedad de Él. Ahora vamos a dar respuesta a la duda, a la pregunta número 3. ¿Qué pasa si no me arrepiento? Mire, el Señor quitará sus ojos de ti. Dice, Él te quitará la oportunidad de estar en su presencia. Ahí dice, si no reflexionamos, si no recapacitamos en nuestro caminar en esta vida, dice en Apocalipsis 2:3-5, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire, quizás tenga mucho conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, pero llega algo tan importante que es cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Su presencia, su poder, su Espíritu Santo. Si no lo cuidamos, mire, esa prenda de salvación, dice la Escritura que el Señor quitará la oportunidad de estar en su presencia. Dice Apocalipsis 2:3, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Y qué significa eso? Te has descuidado en la salvación que te ha dado. Dice el Señor, dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitaré el candelero que he puesto, dice, lo quitaré de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mire, ¿para qué esperar que Dios quite lo que ha predestinado para ti? No permitas que nadie tome tu corona. No permitas que nadie
te haga desfallecer, te haga decaer en tu fe, en tu forma de servir a Dios. Tú prosigue adelante. No dejes que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:15, dando respuesta a ¿qué pasa si no me arrepiento? Mire, dice el Señor ahí en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice el Señor, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he arrepentido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira, si no estás caminando conforme a la palabra de Dios, estás haciendo tu propia voluntad y no estás haciendo la voluntad de Dios, cuidado, hay peligro. El Señor dice, sé pues celoso. ¿Celoso de qué? De la palabra de Dios. Hay que vivir conforme a la palabra de Dios. Dice, arrepiéntete. No te creas de lo que el hombre te pueda decir, te puede tergiversar la palabra. Créele a Dios a través de su palabra. Documéntate, lee la escritura todos los días, no te confíes de lo que te pueda decir el hombre. Tú analiza, tú investiga, tú pregúntale a Dios si tienes duda, que Él te revele su palabra. Él te va a revelar, Él te va a decir si estás bien o estás mal, pero que sea en vida. Arrepiéntete, hoy que podemos corregirnos. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. ¿Para qué esperar un castigo? Porque no hay un celo por las cosas de Dios. Un celo por arrebatar el reino de Dios. Arrepiéntete hoy que estás a tiempo. ¿Qué pasa si no me arrepiento? Mire, dice Apocalipsis 9, 17, 21. El San Juan el teólogo dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, dice, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Dice, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas, dice, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, dice, eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¿Qué le pasa a una persona si no se arrepiente? Mire, dice que será muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que sale de la boca de estos caballos que están montados por jinetes, por demonios que, mire, dice que castigan y le dan muerte al hombre. Por eso es que tiene que haber un arrepentimiento en esta vida. Dice que se le dio poder a estos caballos y su poder estaba en su boca y en sus colas. Mire, y dañaban a la humanidad y algunos los mataban. Fue muerta la tercera parte de la tierra. Sus colas eran semejantes a serpientes. Mire que latigaban y mordían y quemaba y la gente se moría por las mordidas de estas serpientes.
Dice, los hombres que no fueron muertos con estas plagas, los que no fueron muertos porque murió una tercera parte, dice, ni aún se arrepintieron de sus obras, de sus manos. O sea, las manos estaban llenas de pecado, contaminadas con abortos, con asesinatos, con secuestros. Estaban llenas de pecado. Dice, ni dejaron de adorar a los demonios. Hay gente que adora la muerte, hay gente que adora a San Judita, a las imágenes, son demonios, dice, y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Eso trae una maldición para la persona que no se arrepiente de adorar y de servir a todos esos dioses falsos que el hombre ha inventado y que el diablo ha puesto al alcance de todas las personas. Hay que arrepentirse de esa mala obra delante de Dios. También nos advierte, dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hechicerías, no, yo no soy hechicero. Mire, toda persona que consulta a los hechiceros, a veces hasta para hacerle un hechizo hasta al esposo, que para que le sea más fiel, eso es hechicería. Y el que practica la hechicería, ese es un hechicero. El que le crea al hechicero sus mentiras, ese es un hechicero. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata, es lo mismo. Hay que arrepentirse de toda esa mala obra. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios. Hay gente que se practica abortos, eso es un homicidio, el aborto. Hay gente que permite la eutanasia, eso es un homicidio, matar a tu propio ser querido. Eso es dudar de Dios, porque Dios en el último segundo, en el último minuto de la vida, Dios puede hacer un milagro en tu ser querido. No le practiques la eutanasia, confía en Dios, clama a Dios, arrepiéntete delante de Dios. Él puede hacer un milagro en el último instante. Dice, y no se arrepintieron de sus hechicerías ni de sus fornicaciones. Mire, fornicarios es practicar sexualidad con todo mundo, hombre con hombres, mujeres con mujeres, sexo libre, eso es fornicar. Dios no está en contra del sexo, pero el sexo santo que debe ser practicado dentro del matrimonio, todo sexo ilícito fuera del matrimonio, o es adulterio o es fornicación, y eso trae un castigo de parte de Dios. Aquí lo vemos, dice, y no se arrepintieron ni de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Dios nos habla de un arrepentimiento. ¿Qué le pasa a una persona si no se arrepiente? Será castigado duramente. Y además dice la Escritura que la tercera parte de la tierra morirá por demonios que en forma de un caballo con jinete, mire, que va a latigar a las personas, y sus latigazos son como llamas como que queman y cortan como un cuchillo. Mas sin embargo dice que también morderán como serpientes. Eso es lo que le pasa a una persona que no se arrepiente. Apocalipsis 16, 8 al 11 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel, dice, derramó sobre él el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Mire, aquí nos dice que blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Sabe? Por blasfemar en contra de Dios y contra el cielo, contra todo el trono de Dios. Dice, serán castigados con dolores y úlceras. Dice que el sol va a aumentar su calor, que quemará a los hombres con fuego, y los hombres se quemarán con el gran calor. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dios nos llama para que todos le demos la honra y la gloria a Dios. La gente se niega a hacerlo. Prefiere, mire, antes adorar
otras cosas que no son Dios, que adorar al Creador, que doblar sus rodillas y adorar a Dios. ¿Sabe cuál es el propósito de esta vida? Adorar a Dios. Dice el Salmo 156, dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces esta vida es para adorar al Señor. Ya no sigas blasfemando, ya no sigas hablando mal de las cosas de Dios o de Dios mismo. Arrepiéntete hoy de tus malas obras. Yo voy a orar para que tú puedas estar libre en el día del juicio. Dice la Escritura que ahí en Hechos 17:31 dice que en el día del juicio Dios tiene establecido, dice, un juicio donde serán juzgados por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hoy quiero decirte, terminar este mensaje, que hoy el que te puede salvar se llama Jesucristo. Aquí nos está diciendo en Hechos 17:31 que el que no se arrepienta hoy en esta vida, dice que será juzgado por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y el único que fue levantado de los muertos se llama Jesucristo. Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Yo voy a orar por ti, te voy a suplicar que dobles tus rodillas y hagas esta oración. Dile: Padre eterno, bendito Señor, yo en esta hora me arrepiento delante de ti de toda mala obra. Ya no voy a adorar a ninguna imagen creada por el hombre, ni de oro, ni de plata, ni de árbol, sino solamente a ti, que tú eres el creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, y que tiene una palabra que Él es fiel a sus promesas, y que todos tenemos que arrepentirnos delante de Él. Dice ahí en Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de adorar hasta las estrellas, al sol, a la luna, al aire, a todo lo adoramos, a los árboles frondosos. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, dice, en todo tiempo y en todo lugar, que se arrepientan. Toda persona tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Yo soy su servidor y amigo, el pastor Jesús Medina Galaviz, y si deseas más información al respecto, estamos para servirte en la Iglesia de Jesucristo, donde estamos pastoreando en la calle Juan de la Barrera, número 112 Oriente, entre las calles Adolfo López Mateos y Pedro M. Anaya. Ahí tienes un espacio para ti y toda tu familia. Dios me lo bendiga a todos y hasta la próxima.